Saludos amigos, bueno, esto es un no parar recién anunciado, el alto el fuego entre Hezbollah y Israel en el Líbano. Empieza esta extraña operación que parecía una simple escaramuza, estos terroristas, facción, combatientes o como se le quiera llamar, eh, manejados por Turquía o protegidos por Turquía dentro de Siria y esta ofensiva sobre Alepo, una ofensiva en la que, insistimos, parecía simplemente una locura, una escaramuza sin ningún sentido, pero ahora ya, tras la captura aparente de un soldado ruso y parece ser que también hubo bajas rusas en torno a este asunto, y en la captura también de algún equipamiento del ejército árabe sirio, aparte de los fuertes combates que se están produciendo ahora mismo, la aviación ruso-siria está ahora actuando fuertemente allí. Parece que hay informaciones de que Turquía está enviando una gran cantidad de armamento pesado a la zona, veremos si esto se confirma. Sí que es verdad, y aquí lo comentamos, que los turcos habían tenido un giro hace, pues quizás simplemente un par de semanas, después de aquellos acercamientos que se habían producido entre Siria, incluso se había hablado de, digamos, una posibilidad de llegar a entendimiento entre Assad y Erdogan. Después de ese, bueno, que parecía que las cosas iban a arreglarse un poco, de repente el ministro de Exteriores turco, si no recordamos mal, tuvo unas declaraciones extrañas diciendo que no, que ya no iba a haber acercamiento. Simplemente se decía eso, que ya no había ninguna razón o que ya no había base para que se produjera dicho acercamiento. Y ahora, repentinamente coincidiendo, ¿verdad? Extrañamente, siempre casualidades, con el alto el fuego. En el Líbano tenemos este regreso a la guerra en Siria, básicamente. En realidad la guerra en Siria no terminó, empezó en aquel 2011, al menos en el 2011 ya de forma, bueno, brutal, de hecho, brutal. Y nunca llegó a terminarse por completo, puesto que en realidad el gobierno legítimo sirio no llegó a controlar todo su propio territorio. Los estadounidenses aún permanecen allí sin ninguna base legal para ello y de hecho robando descaradamente los recursos, más concretamente petróleo sirio, pero los turcos mantuvieron durante todos estos años protegidos, especialmente en la zona de Idlib, y hubo movimientos también ahí en los últimos meses, pero atención porque también hubo interactuación con Ucrania en Idlib, y incluso se habló de que algunos de esos del antiguo ISIS o organizaciones por el estilo irían a combatir a Ucrania. Y en Idlib, en esa zona fronteriza entre Turquía y Siria, pero en territorio sirio, en el propio Idlib se vieron instructores, oficiales del ejército ucraniano. Bueno, esto lleva hablándose durante los últimos meses, digamos que de refilón, como que lo que está ocurriendo ahora últimamente, ¿verdad? Que todo queda solapado, toda la información queda solapada, solapada, solapada. Y dentro de todo este contexto, ahora, pues fíjense, tenemos un resurgir de esas milicias, de esos combatientes que habían quedado ahí protegidos por Turquía, insistimos. Turquía, recuerden también, tenía su idea de mantener una especie de pasillo de seguridad o algo así en lo que es el norte de Siria. Estuvieron siempre dando la matraca con esto, aparte de sus problemas con los kurdos, con las milicias kurdas, que a su vez son apoyadas por Estados Unidos y Turquía se supone que es un aliado de Estados Unidos. Es decir, esto es un caos impresionante. Un caos impresionante. Turquía también tiene buenas relaciones con Rusia y sin embargo, fíjense lo que ocurre. La verdad, Erdogan con razón le llaman el zorro y cosas así por el estilo. Es, digamos que, un tipo de lo más peculiar. Juega a todas las bandas que se le presentan sin el más mínimo reparo en absoluto. Sea como sea, atención porque tenemos de nuevo la guerra en Siria. Se habían visto movimientos de los rusos, atención, en torno a los altos del Golán. E Israel, rápidamente Netanyahu, ya dijo que la razón del alto al fuego con el Líbano era para concentrarse en Irán. Pero resulta que una de las
cosas con las que también llevan dándonos la matraca, no ya de los últimos meses, sino de los últimos años, los israelíes, es con que en Siria es donde residen las milicias iraníes, milicias proiraníes, los propios iraníes, con lo cual digamos que la guerra contra Irán pasaría por Siria. Es necesario deshacerse de Assad, recuerden, Assad must go, decía Hillary Clinton ya en aquellos años, 2011, 2012, en aquellos años todos repetían aquella frase, Assad tiene que irse, Assad tiene que irse. Assad aguantó hasta ahora, principalmente por el apoyo ruso, no nos olvidemos de eso. Rusia, al tiempo que tomaba Crimea, bueno, realmente tras un referéndum se produjo una anexión por lo demás legal, pero que se quiso presentar en Occidente como algo ilegal. Bueno, esto ya es una historia que se podría entrar en el debate, pero que vaya, que admite poca duda. Es decir, si los referéndums valen, pues entonces valen, ¿no? Lo que no puede ser es que valgan solo cuando le apetece a unos. Sea como sea, los rusos, después de ese movimiento y después de ver lo que se estaba cociendo en torno al golpe del Maidán y todo lo que estaba ocurriendo en Ucrania, decidió mover ficha en Siria. Recuerden, el ISIS estaba muy, muy fuerte y ese ISIS tan fuerte fue aplastado por Rusia. Rusia entró en el juego y digamos que fue clave. Por supuesto, el ejército árabe sirio también fue, hizo una labor espectacular, pero los rusos fueron clave. Aquellos misiles penetrantes que consiguieron destruir aquellos búnkeres que había preparado aquella empresa francesa de hormigón y que habían preparado allí unos búnkeres tremendos donde se refugiaba el mando, las tropas de mando del ISIS, seguramente de algo más. Los rusos destruyeron todo aquello y digamos que abrieron la opción, la posibilidad de que el gobierno sirio, la configuración de lo que es Siria, pudiese sobrevivir hasta ahora. Pero fíjense, volvemos otra vez. Recuerden el mapa de Netanyahu en la ONU, cuando estuvo hace poco presente haciendo su show de mapas. Netanyahu en la ONU siempre lleva sus mapas. Recuerden, en el mapa malo, en el mapa del eje del mal y todas esas cosas suyas, aparecían en negro Siria, desde luego el Líbano e Irán. Así que el plan parece muy, muy claro. Digamos que ya han conseguido no los objetivos que pretendían el Líbano, eso está claro, pero al menos sí distraer la atención y gracias a este alto el fuego ahora pueden concentrarse en Siria y esto es lo que está pasando y Turquía se está prestando. Recuerden también que decíamos aquí que cuando Irán llevó a cabo su ataque sobre Israel y demostró que Israel era vulnerable, ni mucho menos era intocable como se nos había vendido durante todos estos años, en ese momento nosotros dijimos aquí que Irán le había comido la tostada, por así decir, a Erdogan, es decir, se le había adelantado como potencia regional dominante. Sin duda eso debió escocer en Estambul, en Ankara, y ahora parece que Erdogan vuelve a mover ficha dentro de su visión de un control sobre lo que eran los territorios históricos del Imperio Otomano. No es tanto que Erdogan pretenda recuperar el Imperio Otomano como insinuaba uno de los miembros de lo que va a ser la próxima administración Trump, no se trata tanto de eso, cuanto de consolidar su idea particular de esa forma política del Islam que, digamos, que consiga lo que habíamos llamado aquí, ¿no? Esa posición hegemónica dentro de lo que es la región del Medio Oriente ampliado, como lo llaman en Estados Unidos. Es decir, por así decir, el imperio busca un gendarme para la zona, digámoslo así. Irán se le había adelantado y ahora fíjense lo que está pasando. Ahora mismo estamos viendo, de hecho, las últimas noticias en las que se están viendo, bueno, cómo los combates parecen preocupantes. Las noticias que llegan hablarían de que, sí, bueno, de hecho aquí una compañera ya nos dice se requiere un vídeo de emergencia. Ya lo estamos haciendo el vídeo de emergencia, efectivamente.
Además, precisamente esta compañera, le recomendamos su canal, Los Sombreros Blancos, esta compañera nos había llamado la atención, nos había dicho, es necesario hacer un vídeo sobre Siria, sobre toda la zona, porque ahí se está cocinando algo que puede estallar en cualquier momento. Ha acertado de pleno, bien por Los Sombreros Blancos, ha acertado totalmente de pleno y efectivamente se está cociendo y de qué manera se está cociendo la cosa. De hecho, nos comparte una nota de Ribar en la que se dice reanudación de las hostilidades en Siria, han pasado un par de años, el número ha cambiado, nada ha cambiado. Es decir, digamos que estamos en la misma, estamos en esa guerra especialmente cruenta, además, en Siria, que amenaza con continuar. Fíjense que precisamente hoy, estos días, estaban hablando de cómo estaban reconstruyendo las vías, es decir, las autopistas. Siria era un país bastante avanzado y tenía buenas autopistas, buenas vías de comunicación, todo fue destruido. Ahora las estaban reconstruyendo y fíjense, vuelve a saltar otra vez la guerra, parece que a un nivel bastante grande dentro de Siria. Aquí se dice que, bueno, que están realmente preparando una gran ofensiva, es decir, esto no sería más que el principio de una gran ofensiva que se está implementando. Se ha hablado de algunos líderes que han resultado muertos de este grupo que llaman con unas siglas, a ver si encontramos por aquí las siglas, porque la verdad es que esto es para volverse loco con todas estas denominaciones. Las siglas son HTS. Entonces estos HTS son los que ahora mismo están, digamos, actuando, pero, insistimos, lo grave aquí es que parece que los turcos están moviendo ficha. Parece que los turcos están moviendo esa ficha. De hecho, la organización se llama Hayat Tahrir al-Sham y parece ser que sí, que lo que tenemos aquí es, bueno, lo que decimos siempre en el canal, ¿verdad? Bueno, de hecho vamos a tener que cerrar esto porque ahora se están volviendo locos, están llegando las noticias en tropelía y tenemos que cerrar esto, si no, no para de decir prin, 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 y nos vuelve locos en el vídeo, ¿verdad? Bueno, a ver, hay que tomárselo con humor y tener calma y sosiego con todo esto. En este canal ya lo estuvimos diciendo, las cosas se iban a poner realmente mal y bueno, desgraciadamente hemos acertado y efectivamente se están poniendo muy, muy mal. La situación en el Medio Oriente, con este alto el fuego que se anunciaba ayer mismo, por cierto, ayer mismo, ni mucho menos significa que la cosa se vaya a estabilizar, todo lo contrario, va a seguir ardiendo de arriba a abajo. Siria tiene el problema de ser un país sumamente estratégico. Recordemos que cuando empiezan los problemas en Siria y todo este asunto del ISIS y todas estas cuestiones, que a su vez venían, miren los vídeos anteriores que hicimos, venían de aquel Mission Accomplished, aquel 2003, recuerden también aquí en Europa aquella cumbre bochornosa de las Azores donde estaba nuestro querido Ansar, como le llamaba Bush, es decir, José María Aznar, tratando de revivir el imperialismo más repugnante, digamos, y traerlo a España o al ámbito europeo. En fin, una cosa bochornosa en grado sumo, pero que iba sembrando lo que ahora se está recogiendo. Y lo que se está recogiendo es sumamente preocupante. Recuerden, decimos, que la guerra empezó ya por todo lo alto a raíz de la ruta de la seda. La ruta de la seda de los chinos pasaría por Palmira, en Siria, y acabaría llegando al mar Mediterráneo por territorio sirio. Esto era lo que se había planeado en primer término. Eso no gustó nada de nada en el imperio y empezaron a mover sus fichas, que insistimos, ya había empezado todo ello con aquello de las Torres Gemelas y todo lo que vino después. Recuerden, aquí hemos hecho muchísimo énfasis en ello porque de hecho es absolutamente capital, de una importancia capital, la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. La doctrina Rumsfeld-Zebrowski lo que pretendía era reorganizar todo el Gran Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ya tenían muy claro que no podían permitir que China se hiciese con el dominio de las rutas comerciales. Una cosa es que China sea pujante y otra muy, muy diferente es que se permita un libre comercio de la pujanza china. Esto hay que entenderlo. Y ahora está estallando, está estallando. Es decir, ahora no son especulaciones, está ocurriendo ahora mismo.
Insistimos, los rusos se metieron ahí, los rusos obviamente entendían todo este galimatías estratégico, geoestratégico, lo estaban entendiendo perfectamente bien. De hecho, fíjense que a raíz de eso fueron juntando posturas con los chinos, llegaron a solucionar grandes problemas bilaterales entre Rusia y China, cosas de larga data, históricos. Sin embargo, consiguieron llegar a un entendimiento y cabe preguntarse por qué. Y el por qué lo estamos viviendo ahora. Estamos viviendo ahora que es que Occidente estaba dispuesto a lanzar lo que hiciese falta, lo que fuera, con tal de evitar, insistimos, que esa pujanza china se convirtiese en una libertad de comercio para los chinos. Digamos que hacer que China sea la fábrica del mundo, sí. Hacer que China sea soberana y que ocurra un tráfico libre de toda esa mercancía de esa fábrica del mundo, de ningún modo. Esto era básicamente el enfoque. Por eso ocurrió lo que ocurrió en su día con aquellas torres que se cayeron, ¿verdad? Por eso ocurrió como aquello, que no tenía sentido a priori, fue enfocado rápidamente hacia una serie de guerras que continúan a día de hoy en lo que es ese Gran Medio Oriente. El Gran Medio Oriente que incluye territorios más o menos lejanos de la zona de Israel, como puede ser Yemen, o puede ser, sin ir más lejos, Etiopía, Sudán. Toda esta zona es incluida en ese Gran Medio Oriente y es esa zona la que tiene que reorganizarse. Fíjense, no por casualidad está habiendo también disturbios y más que disturbios en Pakistán. No por casualidad, estos coinciden con la llegada de Shoigu a Afganistán para llegar a un entendimiento que haga que los talibanes ya no sean vistos en Rusia como terroristas. Son muchas cosas que se mueven, todas tienen la mala costumbre de coincidir entre sí. Parece que, ¡ay, qué casualidades! De casualidades nada, de casualidades nada. Aquí las cosas se están moviendo a un nivel de guerra mundial. Llevamos todo este tiempo diciéndolo, esperemos que ahora sí se empiece a entender. Las cosas se están moviendo a un nivel de guerra mundial, es decir, los actores regionales, no quieren de ninguna manera quedarse atrás, no quieren de ninguna manera perder, como decía Thierry Mesin en uno de sus artículos, el tren, no quieren perder el tren porque saben que si lo pierden pueden quedarse sin nada, pueden quedarse directamente sin nada. Atención, porque los rusos advertían precisamente hoy, de que en Armenia los servicios secretos occidentales están tratando de, a como dé lugar, evitar que Armenia, digamos, no tenga una posición de confrontación con Rusia. Al lado de Armenia, ¿qué es lo que tenemos? Azerbaiyán. ¿Hubo noticias allí? También hubo noticias allí. Los azerbaiyanos han dicho que, bueno, de hecho han movido sus tropas a lo largo de la frontera armenia y dijeron que podría haber movimientos también ahí. ¿Han ocurrido cosas en el otro país caucásico, Georgia? Vaya que sí han ocurrido cosas. Han ocurrido muchas cosas. No solo en Abjasia, esa república separatista, ya saben que en torno a 2008, aquella guerra, todos aquellos problemas, digamos que fue también una forma de crearle problemas a Rusia en un momento en el cual Rusia todavía no tenía la fuerza suficiente como para defenderse, y como ahora vuelve todo con la cuestión de esas elecciones en Georgia que no fueron reconocidas por la propia presidenta de Georgia, la cual, oh casualidad, tiene nacionalidad francesa. Entonces el Cáucaso viene al caso aquí totalmente. El Cáucaso, también lo destacamos en un vídeo, conecta con el Caspio, y el Caspio es clave en las comunicaciones entre Irán y Rusia. Otra de las rutas importantes, ¿no?, que se están manejando en torno a toda la nueva geoestrategia de este mundo que está cambiando, pero que está cambiando dentro de una confrontación mundial. Conflicto global lo llamó el señor Putin. Más noticias, un aluvión de noticias. Es imposible hacer recortes porque entonces tendríamos aquí que hacer 200 recortes y ya es impracticable. Los vamos diciendo sobre la marcha. Ustedes, si quieren, pueden ir comprobándolos. Aparte de que ya hemos hecho muchas publicaciones en el canal de Telegram o en el propio YouTube, pero bueno, aquí digamos que damos toda la información de manera resumida. Muchas más noticias, claro que sí, porque fíjense cómo en torno a Rusia
los diplomáticos rusos, Ryabkov, Poliansky, bueno, varios diplomáticos rusos han dicho cosas tremendas, cosas como que Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, el Occidente colectivo, o como sea que se le quiera catalogar según el caso, están a un paso, decía Ryabkov concretamente, a un paso de ser considerados como parte en el conflicto. Vaya, habrá alguno que aún diga que esto no es una guerra mundial, ¿verdad? Y entonces insistimos, todo está conectado. Los iraníes, que a su vez tienen, digamos que un problema interno a nivel de, bueno, lo mismo que Rusia y lo mismo que tantos otros países, a nivel de, bueno, lo que normalmente se suele catalogar como quinta columna o sexta columna, que es un nuevo concepto a raíz de esto de las redes sociales y todos estos movimientos, que digamos que también ha creado inestabilidad dentro del propio Irán y que digamos que ha llevado a un debate o una confrontación de opiniones, como sea que lo queramos enfocar, en torno a si acogerse o no acogerse, digamos, a los caramelitos que Occidente iba dando. Y estos días, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo destacamos también aquí, hace pues cuestión de horas realmente. Pues que los iraníes han anunciado que están ya, de hecho, enriqueciendo uranio. Ya habíamos visto como las capacidades que tenían permiten hacer armas nucleares, llevar a cabo armas nucleares, tener el combustible necesario para detonar a ese nivel de lo que normalmente se entiende como arma nuclear. Y bueno, ya han puesto en marcha una enorme cantidad de centrifugadoras para hacer los procesos, con lo cual básicamente podemos considerar que Irán ha entendido perfectamente que esto es una guerra mundial y que van a tener que jugar sus bazas como puedan. Entonces ahí ya ven, está moviendo ficha Turquía, el otro actor regional que no quiere quedarse atrás, que quiere, digamos que, jugar sus bazas, que tiene una excelente relación con Azerbaiyán, el cual a su vez, Azerbaiyán, tiene una excelente relación con Israel. La verdad, un auténtico lío, pero que poco a poco se puede ir entendiendo, sobre todo si comprendemos las dos posturas enfrentadas principales. Y es que la lucha aquí no es tanto entre intereses nacionales, ni siquiera económicos, cuanto de proyectos. Entonces, la historia aquí es, a nivel de Turquía, por ejemplo, es si Turquía tiene lugar dentro de lo que es el proyecto occidental moderno. Esto es lo que básicamente se está dirimiendo, no solo en Turquía, en los demás países también, pero digamos que Turquía está siempre eso, caminando entre la Unión Europea y la OTAN o entre Rusia y el mundo islámico, etc. No olvidemos que Turquía también movió ficha en cuanto a lo que fue la agresión a Libia. De hecho, los turcos aún tienen claros intereses allí. Han movido, de hecho, parte de esos terroristas que protegían en Idlib, los han movido a Libia o de Libia para aquí. Es decir, están siempre moviendo estas armas, porque después de todo, estas sectas, llamémosles pseudo-islámicas, porque realmente es una creación, es un engendro monstruoso creado por Occidente, pero bueno, no vamos a entrar en detalles acerca de eso, simplemente con decir ISIS debería ser más que suficiente. Digamos que esto ha sido movido como armas dentro de todo el juego de influencias. Hay que tener en cuenta también a Egipto. Egipto también juega ese juego. Entrar dentro del ámbito occidental, recuerden, en los mapitas de Netanyahu, Egipto aparecía en los países chachi, junto con Sudán, ¿verdad? Y llegaba hasta la India. Había ahí también un guiño a la India. Digamos que una ruta segura. Entonces, digamos que Israel juega ese papel de coordinador, distribuidor de intereses, etcétera, pero siempre en favor del imperio, porque siempre es el plan imperial que representa lo que en esencia es el propio Israel. Cuidado con esto, el sionismo. Entonces, hay que entender todo este tremendo galimatías. Fíjense que precisamente hoy, otra vez, hoy todo coincide, se decía que la administración Biden veía con buenos ojos
que Arabia Saudí y Israel se reconocieran mutuamente a nivel diplomático y que mejoraran sus relaciones. Se está tratando de empujar a cierta parte del mundo islámico hacia ese proyecto moderno. Esto es así. Otra cosa es que dentro de sus propios países haya fuertes influencias que están totalmente en contra de renunciar a su identidad. Pero bueno, eso quizá se vaya a gestionar después. Es que hay que entender todo esto. ¿Qué pasa con Irán? Bueno, aparte, Irán es el líder del mundo chiita, con lo cual ahí también hay otro vector, digamos, a tener en cuenta. Por otro lado, Irán no son árabes, es otra cosa que también normalmente se olvida rápidamente. Ni Irán ni Turquía son árabes. Son islámicos, pero no árabes. Y unos son chiíes y otros suníes. Es decir, todo un tremendo galimatías en el cual Occidente lo que hace es precisamente moverse dentro de todas esas diferencias, dividir, coordinar las divisiones, buscar regalar a unos y quitar de en medio a otros, ver lo benéfico que sería para unos o para otros eliminar a este o aquel país, partirlo, destruirlo. Esto es todo el juego que tenemos aquí. Entonces, cuidado porque esto sigue siendo aquel viejo plan de Assad tiene que irse. Seguimos con esa historia. Tenemos a los rusos dentro de la ecuación. Dentro de una ecuación que, en lo que respecta a Ucrania, atención, porque hoy mismo, otra vez, hoy mismo, los ucranianos decían, Sirski, más concretamente, decían que hay que hacer una contraofensiva. Otra vez. Es decir, dicen, no es que si no vamos a seguir perdiendo territorio, si no se nos va a desmoronar el frente. Es de locos esto, es de locos. Entonces, ¿qué es lo que preparan? Obviamente preparan diferentes ofensivas, diferentes eventos, bombardeos, esto y lo otro, en diferentes puntos de manera más o menos coordinada y además jugando con el cambio de administraciones en Washington. A ver si consiguen engañar a alguien. A lo mejor hay alguien que es tan tonto y muerde ese anzuelo. Podría ser, no sería la primera vez que algo así ocurre. Insistimos, dentro de toda esta complejidad, es decir, a lo mejor algunos intereses en un país determinado entran dentro de ese engaño en el cambio de las administraciones y digamos que ponen a sus respectivos países directamente en la picadora, es decir, los exponen a un peligro que ni se imagina. Un peligro que ahora mismo está instalado en toda la zona. No olvidemos que la administración Trump ya ha planteado su enfoque, nosotros hacíamos en una publicación alusión a ello con la cuestión de Norman Finkelstein, que decía de forma aguda que Trump era de ese tipo de personas que respeta el poder y que lo que hace es ser un bully, ¿no? Un abusón. Es decir, que aquellos que él considera que son más débiles los machaca. Y entonces él considera que los más débiles son Latinoamérica e Irán. Esos son los que a su juicio son los débiles, los que pueden machacar. Entonces van a enfocar su actividad ahí. Ha habido noticias también en torno a Venezuela. Cuidado porque Trump, por supuesto, no va a desaprovechar su ocasión de hacer lo que le había quedado a medio hacer. No olvidemos que en su anterior administración coqueteó con la guerra con Venezuela. Así están las cosas. Tenemos un mundo literalmente ardiendo en diferentes puntos. No olvidemos también que el mundo islámico es muy amplio. Atención con Marruecos, como los marroquíes dijeron que los argelinos estaban haciendo también un reposicionamiento amenazante de sus tropas y de sus equipamientos bélicos. La tensión también dentro de lo que es el ámbito español con respecto a Marruecos, cómo se va a jugar eso, cómo se va a articular todo eso. No olvidemos que ahí está la llave para la entrada al Mediterráneo, es decir, un punto geoestratégico de gran importancia. Recordemos también, como destacamos aquí, que Starmer decía que de Gibraltar español ni hablar. También hizo referencia a las Malvinas, que dijo que también ni hablar. Así que tenemos un mundo anglosajón, una hegemonía de este proyecto, claramente diciéndonos, alto y claro, insistimos, que va a por todas.
Aquí algunos han querido ver, y es lógico que lo quisieran ver así, a ver, a nadie le agrada ver esto, a nadie le agrada ver la perspectiva de una guerra total a nivel mundial, quizá nuclear, quizá con otro tipo de armas de destrucción masiva terribles, a nadie le agrada esto. Entonces muchos quieren ver que no, venga, venga, no, no va a pasar, no va a pasar porque Occidente está débil. Sí, claro, Occidente está débil, sí. Occidente no tiene las capacidades bélicas que tiene Rusia. Vale, estupendo. No, no tiene ni siquiera las capacidades bélicas, al menos a nivel de misiles, que tiene Irán, o la flota que tiene China, etcétera, etcétera. Muy bien, entendemos eso, no hay problema con eso. Pero es que esa no es la cuestión. La cuestión salía hoy también en las noticias. Francia, su gobierno, está tambaleándose y el problema no es ese, el problema no es el gobierno. El problema es que la deuda francesa está muy sobredimensionada, es decir, podría dar auténticos problemas, puesto que ese eventual nuevo gobierno, o la falta de él, o toda la inestabilidad política interna en Francia, llevarían eventualmente, atención, a que Francia tuviese problemas para hacerse cargo de su deuda. Esto no es solo en Francia donde ocurre. Ya nos hemos olvidado de la crisis de deuda de 2011. Creímos que estaba solucionada. Nunca lo estuvo. Nunca lo estuvo. Simplemente se parchó aquello. Y, oh casualidad, volvemos a lo mismo, crisis de deuda, concretamente en Europa, en el entorno de 2011, y, 2011 Siria, 2011 Libia. ¿Qué ocurrió con Libia? Otra cosa que también saltó, en las últimas 48 horas saltó también la noticia. Lo que se hizo con Libia fue robarles cientos de miles de millones de dólares, de manera descarada. Es decir, hacía falta liquidez y la robaron y ya está. Esto es una de esas noticias que no son muy conocidas, pero que es perfectamente oficial. Es decir, desapareció una enorme cantidad del Estado libio, de fondos en el exterior, fondos en Occidente, sencillamente se volatilizaron y ya está. En cuanto a Siria, pues ya lo ven. Aún a día de hoy los estadounidenses siguen robándoles petróleo. Entonces las cosas coinciden, bueno, coinciden, claro que coinciden, pero por una razón, no por casualidad. No es que todo sea así porque sí y ya está. Después, ya saben, ocurrió lo que ocurrió en Ucrania. Era necesario que, ¿no?, las piezas de ese que configuran, digamos, ese dominó de diversión, ¿no? Uno tira la primera pieza y van cayendo todas y es muy bonito y todo eso. Necesariamente debía ocurrir así. Es decir, era necesario ir preparando ya la toma de los recursos y de las capacidades rusas. Por eso estamos en esta guerra, no se equivoque. Con lo cual, ¿a dónde queremos llegar o a dónde termina todo este lío? En que Occidente, en su actual configuración, y es incapaz de cambiar dicha configuración, necesita extorsionar al resto del mundo de una manera cada vez mayor, cada vez necesita más dinero, más recursos, y cada vez es, digamos, más incapaz por sí mismo, el propio Occidente, de, digamos, cumplir con sus propias expectativas. Es decir, fíjense que ahora están con esta tontería de Elon Musk, de irse a Marte y todas estas cosas. Sin embargo, parece que van a tener que ser los otros los que se hagan cargo de todo. Y Elon Musk es el que se hace el selfie y el que se lleva todo el mérito y algo más. Es decir, siempre es la misma historia, siempre estamos en la misma historia de este proyecto fracasado, de este proyecto monstruoso y aberrante, que por lo demás fracasa y que empuja a la guerra a todo el mundo, a una guerra de una destrucción impresionante, inimaginable, vaya. Entonces, como ven, las cosas se van vinculando. Por ejemplo, hablábamos de Marruecos y Argelia. Argelia tiene una excelente relación con Rusia. Ha habido movimientos en Mali también. Ha habido movimientos en Mali. Se habla de cómo, no recordamos si eran los ucranianos o alguien así, que habían suministrado explosivos para utilizar en contra de los destacamentos de Wagner allí. Es decir, la guerra no está ocurriendo solo en Ucrania, sino que cada vez es más claro que ocurre en diferentes lugares del mundo. Las cosas no ocurren por casualidad, mucho menos en este tiempo.
Alguien nos informaba también acerca de Japón y su posición delicada en torno a otro de los temas que aún están por estallar, Taiwán. Una de las cosas que también pretende Trump es jugar esa carta a través de guerra comercial o de presión en ese sentido. Y eso que los chinos ya marcaron claramente sus líneas rojas, pero Trump continúa en esa línea. Así que cabe preguntarse si la siguiente pieza será quizá Corea, quizá Taiwán, quizá ambas. Y obviamente ahí entrarían pues, Corea del Sur y Japón directamente dentro del conflicto. Atención porque también se informó en este panfleto británico, el Huffington Post, se informó de que tropas españolas irían ya a Ucrania. Por supuesto, rápidamente se trató de atenuar la gravedad del asunto diciendo que no es para entrar en combate, no es para ir al frente, es para ayudar y para que los ucranianos puedan combatir mejor. Bueno, ya sabemos a dónde va todo esto, ya saben que se continuó con la cuestión de que Corea del Norte tenía tropas en Kursk, particularmente en Kursk, incluso el propio Thierry Mesin lo da por bueno esto, hasta donde nosotros sabemos no hay ninguna prueba de que eso sea así, pero este analista en concreto de la red Voltaire lo da por bueno. Es decir, que sí que habría efectivamente tropas norcoreanas en Kursk, luchando en Kursk. De hecho, se habla incluso de 10.000, o sea, una cantidad, bueno, pequeña, teniendo en cuenta la escala de esta tremenda guerra, pero apreciable. Ya saben, a raíz de esto, los coreanos del sur también estuvieron, más concretamente en Rumanía, se supone que ayudando con la cuestión de los F-16 y en relación con los F-16 se ha hablado también de suministrar a Ucrania esos otros misiles que irían cargados en el F-16 y que tendrían un alcance de unos 900 kilómetros. Son muchas cosas, muchísimas. De hecho, es imposible decirlas todas. Simplemente ustedes pueden ir entendiendo que lo que se está cociendo aquí es algo muy serio que solo puede ser llamado Tercera Guerra Mundial, que aquí en este canal ya saben que lo llevamos diciendo desde que empezamos. Una Tercera Guerra Mundial y que no atiende a la opinión pues, particular de algún líder o de la propia gente en torno a que es una locura. Bueno, es claro que es una locura, desde luego que es una locura, pero esto es algo que sobrepasa las opiniones personales. Es un proceso, es como una máquina. Una vez que se ha apretado el botón, se cumple todo el proceso. Y no se equivoquen, el botón fue apretado hace mucho tiempo. Simplemente muchos creyeron que como el proceso era largo o no lo corto que ellos esperaban o cosas así por el estilo, pues pensaron que a lo mejor se podía detener y ya está. No se ha detenido y lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria demuestra claramente que lo que empezó en aquel 2011 ni mucho menos ha terminado, ni mucho menos ha terminado y forma parte del mismo conflicto. Por eso Rusia, de hecho, actuó allí en Siria en su momento, en 2015, y por eso sigue presente allí. Insistimos, muy llamativo aquello de esas tropas especiales rusas moviéndose a los altos del Golán junto con el ejército árabe sirio, en ese momento en el que Israel estaba sufriendo de lo lindo en su guerra con Hezbollah. Los combatientes de Hezbollah vapulearon y de qué manera a los israelíes. Entonces han salido con este juego de manos rápido del alto el fuego y han reconfigurado, digamos, todas las piezas para reactivar el conflicto en Siria. Y ahí, fíjense ustedes cómo ha sido Erdogan, o eso parece, al menos por la información que va llegando, parece que ha sido el actor clave para hacer más que verosímil ese intento por quitar de en medio a Assad, reconfigurar Siria, o al menos mantenerla como estado fallido absoluto, y favorecer así, bueno, los planes de ir a por Irán. ¿Por qué? No nos equivoquemos, es así. Pensemos que también el propio Irak, ya desde aquel mission accomplished, desde aquella agresión, por lo demás absolutamente criminal, puesto que más allá de las simpatías o antipatías por Saddam Hussein, aquello no tenía ni pies ni cabeza. Agredir a Irak de aquella manera además fue una carnicería infame, una monstruosidad, y desde entonces Irak nunca volvió a ser lo que era
y aún a día de hoy continúa teniendo pues, serios problemas para controlar ciertas funciones esenciales de un Estado tal y como estamos acostumbrados. Es decir, hay allí muchos problemas que son aprovechados, claro está, por estas milicias, porque claro, esto es lo gracioso del asunto, cuando las milicias son pro-iraníes son malas, pero cuando son pro-occidentales, pro-Estados Unidos, pro-Israel, pro lo que sea, entonces son buenas, son luchadores por la libertad y toda esta historia. Bueno, está claro que esto es lo que se está tratando de llevar a cabo. Los movimientos en el Cáucaso está claro que van en la misma línea también. Veremos qué pasa en Asia Central. Pregúntense ustedes por qué ahora mismo el señor Putin está en Asia Central, en Kazajstán, para más señas, en Astana. Además, justo cuando se supone que tiene que producirse una respuesta, y además bien dura, a los últimos ataques en el interior de Rusia. Atacaron Kursk con esos Attack MS. Han seguido desafiando con esto de los Storm Shadow. Hablaron de que enviarían, bueno, 150 Storm Shadow para ser lanzados sobre Rusia. En fin, esto es una locura. La verdad, en solo las últimas 36 o 48 horas se puede llenar un tomo entero solo con la recopilación de las noticias en torno a lo que es este, tal y como lo llamó Putin, conflicto global. Ya que él lo llamó así, pues llamémoslo de este modo. Para no usar esa palabra, Tercera Guerra Mundial, que parece que ya no significa nada, ¿verdad? Conflicto global es en lo que estamos. La verdad, poco más se puede decir al respecto, entendemos que ya hemos dicho suficiente. Lo que cabe esperar en lo sucesivo es que las cosas se compliquen muchísimo más, que las cosas vayan muy a peor. Por desgracia, el alto el fuego en el entorno del Líbano va a continuar solo en la medida en la que sea beneficioso dentro de esta estrategia, dentro de este desarrollo de los acontecimientos, pero es obvio que la destrucción del Líbano es algo necesario para el plan, con lo cual es de suponer que más pronto que tarde vuelvan las hostilidades allí. Hostilidades de crímenes de guerra claros y nítidos. Un genocidio espantoso como el que sigue implementándose en Gaza. Esto sigue siendo así. Bueno, cabe preguntarse de cómo se van a posicionar los diferentes países. Insistimos, actores clave como Egipto, Arabia Saudí. Bueno, a ver qué es lo que va a pasar aquí en lo sucesivo. Vamos a ver qué pasa con esos disturbios, con esos problemas en Pakistán. Veremos en qué deriva todo ello. Veremos también qué es lo que hace Irán. No nos olvidemos que aún tienen pendiente una respuesta sobre Israel. No olvidemos eso. Así que esto se suma a la respuesta que también tienen pendientes los rusos después de que, tras aquel primer Oreshnik, han vuelto a desafiarles, han vuelto a bombardear territorio ruso con misiles occidentales, guiados por satélites occidentales. Europa, por lo demás, bueno, ya han visto a von der Leyen, hemos puesto una nota al respecto, ¿no? Von der Leyen dice que nada, que hay que cortar toda relación con Rusia y el gas ruso no puede llegar y que eso va a ser bueno, que eso va a bajar los precios. Es tremendo, la verdad, lo que está pasando aquí. Pero es así, en el proceso interno político europeo, los 27 ya tienen esa Comisión Europea configurada. La jefa es la señora von der Leyen y aquí a callar todo el mundo, porque esto es democracia, así que cállense, cállense y obedezcan. Así es como estamos. Así es como estamos. El señor Thierry Meyssan hacía referencia a la necesidad de vincular esto con la Segunda Guerra Mundial, como una continuidad. Bueno, hay razones históricas como para tener esto en consideración. Las cosas, lejos de resolverse, no se llegaron a resolver nunca. Y aún ahora estamos pues en esa confrontación de supuesta resolución acerca de todas estas cuestiones. Esto es muy serio, no se puede decir todo de una, pero bueno, hoy hemos dicho bastante. Así que seguiremos aquí, paso a paso, los desarrollos de este conflicto, a ver en qué derivan, pero bueno, simplemente vamos a dar una pincelada de lo que decimos siempre. Mira, no se equivoquen ustedes, Esto no se va a solucionar por la vía de lo que es el actual proyecto en su actual configuración. Eso no va a ocurrir. Es necesario organizarse aparte
y actuar de otra manera. Actuar de otra manera, digamos que la palabra ciudadanía, ¿no?, que tanto se usó, tanto se abusó de ella, debe tomar un nuevo cariz más profundo y un cariz de responsabilidad, de acción a un nivel diferente, no para configurar un consenso sobre el cual después delegar toda responsabilidad. No, eso ya no puede continuar así. Sino para precisamente tomar la responsabilidad de forma sensata, de forma responsable, nunca mejor dicho, vaya, y configurar una auténtica civilización. Una auténtica civilización que, a nuestro modo de ver, solo podría llevarse a cabo mediante ese esfuerzo intelectual y una organización aparte, no política, aparte, en torno a lo que podríamos conceptualizar como individuos, personas, libres y soberanos. Es decir, libres de la tiranía, la cual a sí misma se llama libertad, lo cual tiene su gracia, y soberanos en el sentido de no aceptar esa nueva identidad que el proyecto tiene para nosotros, sino recuperar la noción de origen como el sentido último de la identidad. Ser humano porque es ser humano, no ser humano porque puede ser transformado en otra cosa. En fin, lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y nos vemos en la próxima porque tal y como están las cosas, pues bueno, no tardaremos en estar dando la matraca aquí otra vez. Venga, un saludo muy grande. Nos vemos en la próxima.